Estás allí pensando en mí, podés abrir tu corazón sin condición y ver al menos lo que pasa cuando te vayas. Seguimos en 678 con un cálido público a nuestras espaldas y con dos invitados de lujo. Atilio Borón, por un lado, por otro lado, quizás el mismo, Gustavo Berger, pero dado que estábamos hablando de esta cosa que tanto tiempo llevó la bipolaridad de Occidente, y bueno, Sandra Russo, quiero decir, era hora que me dijera algo. Volvemos a hablar de Cuba y Estados Unidos. Claro, imagínense. Después de la caída del muro nos quedó Sandra Russo nada más. No, hoy estaba leyendo una nota de Mir Sader, un académico brasileño, que decía que en Cuba siempre habían pensado que si esto llegaba alguna vez iba a ser en el segundo mandato de un presidente demócrata. Y finalmente llegó. No, yo pensaba hoy estuve viendo también algunos noticieros internacionales y veía ese núcleo de odiadores de Miami, que por cierto creo que esta medida los ha dejado aislados, ¿no? Ahora aparecen realmente como multiplicaciones de Jaime Bailey por Miami. Por otra parte, lo que ha pasado y lo que describías vos me parece que se ve en todas partes, en todos los lugares y rincones del planeta, que los cambios generacionales operan maravillas. Y por otro lado, lo que significa una decisión política, una acción política, porque hasta antes de ayer Obama era prácticamente un presidente muy débil y sin ningún tipo de capacidad de acción, y haber tomado esta decisión me parece que le da un relieve político que, más allá de lo que sea su propio futuro y el de su partido, lo inscribe en una página importante. Lo dijo hoy la presidenta de la República Argentina, ¿no? Si queda en la historia este presidente, va a ser por esa cuestión. Gustavo Berger, siempre lo escucho hablar en broma, también me gusta escucharlo hablar en serio. Sí, bueno, creo que fue la primera bandera que levanté cuando me metí en política en el Centro de Estudiantes, señor, a los 14 años. El bloqueo contra Cuba era como de lo primero que nos quejábamos. No imaginé nunca estar viendo esto, digamos, no me lo imaginé. Le tengo mucha desconfianza a Estados Unidos, pero bueno, lo celebro, y celebro también que, bueno, la tarea que hicieron el Papa Francisco y los traductores, sobre todo, ¿no? Para permitir... Está muy bien. Atilio, como cierre de esto en la memoria del mundo entero, el señor Helms y el señor Barton, ¿no? Que están instalados con fuerza de ley, como sucede con la Constitución americana. Así es, sí, pero de todas maneras, fíjate que hoy en día hay ya... dentro de Estados Unidos hay una serie de grupos que tienen mucho interés en acabar con el bloqueo, por intereses económicos. Fundamentalmente la gente que maneja todo el negocio del turismo, la industria hotelera, que están furiosos porque ellos quieren hacer negocios, los cubanos quieren que vengan, y por esta famosa ley no pueden hacer ese negocio, ¿verdad? No pueden, y ellos ven cómo los españoles se les metieron, los canadienses a manejar todo el tema de la hotelería para un país que tiene un potencial turístico inmenso. Pensá que hoy en día, por ejemplo, Cuba tiene un promedio de 3 millones de turistas por año, ¿verdad? Que cosa que hace 10 años apenas si llegaban al millón. Está creciendo de una manera exponencial. Es una oportunidad de negocios extraordinaria. Y se la están perdiendo porque, bueno, por estas leyes del bloqueo, ellos no pueden hacerlo. Están presionando muy fuerte. Lo mismo que los productores del llamado Midwest en Estados Unidos, que producen alimentos, productos avícolas, etcétera, que quieren exportar a Cuba y no les dejan. Entonces, digo, hay una coalición de intereses muy fuerte. Va a ser difícil plantarse diciendo no, vamos a levantar el bloqueo, además porque personajes como Marco Rubio o como Bob Menéndez, digamos, son tipos que han quedado muy a la derecha, o sea, no leyeron el cambio cultural que se está produciendo en Estados Unidos. O sea, hace 8 años el Tea Party era un furor, todo el mundo estaba metido. Hoy en día el Tea Party ha perdido gran parte de su gravitación parlamentaria y su gravitación a nivel de gobernaciones. Y esto es un cambio que opera a favor de Cuba. Digamos que la cuestión ideológica es una payasada, además. Estados Unidos tiene relaciones con China, con Vietnam, nadie se cree estas cosas. Cuando dicen, por ejemplo, no podemos tener relaciones con un país como Cuba, en donde no hay partidos, hay un solo partido político. Arabia Saudita están prohibidos. No hay un partido político, hay una prohibición expresa, y China tiene un sistema, me parece, de un partido, Vietnam también, pero bueno, anda a ponerle el cascabel al gato chino, ¿no? No es fácil la cosa. Es un gato de papel o un tiro. Bueno, vamos a ir al segundo de los informes de esta noche, porque esta América de color sombría y taciturna que vaga por todo el continente con una misma tristeza y desengaño, empieza a enseñar. Rafa Correa versus Televisión Española. Lo sacó a pasear con Correa. El presidente Juan Manuel Santos obtuvo, por la preparación, obviamente,
de esta cumbre y ser el anfitrión de la Cumbre de las Américas, una portada en la prestigiosa revista Time. Mucha gente lo ve no solo como el regreso de Colombia, sino también como la posibilidad de poner a Juan Manuel Santos como estratega regional, como un líder regional. No creo que sea la revista Times y su portada la que decida si regresa a un país o no al concierto internacional y todas las cosas que se dicen, ¿no? Lo que digo es que la revista Time, que es una revista estadounidense, alaba el hecho de que América Latina, y en este caso Colombia, ha crecido y se ha portado entonces, como un elemento que demuestra, digamos, una democracia sólida en las Américas. Ah, qué bueno, esta es la revista Time la que certifica la buena conducta, el buen comportamiento económico y la buena pero eso postura lo dijo democrática. Eso lo dijo usted, no ¿Sabe lo digo cuántos yo? latinoamericanos leen aquí la revista Time? Ya empecemos a pensar en función de nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades, a superar un poquito, con todo respeto, ese neocolonialismo. Caminemos con nuestros propios pies, como decía José Gervasio Artigas. O sea que a usted no le agradaría incluso ser portada de la revista Time, no le interesa. Ni me va ni me viene. Okay. A mí lo que me interesa es lo que piense mi mandante, que es el pueblo ecuatoriano y los pueblos de nuestra América. ¿No hay posibilidad de clientelismo aumentando los subsidios? Bueno, ese es el discurso del neoliberalismo para delegitimar los subsidios, pero los subsidios son instrumentos. El problema que hay con los subsidios, y no lo digo esto desde el liberalismo ni mucho menos, es que envilecen la relación, porque es una manera por la cual la gente no sale a buscar trabajo porque recibe subsidios. No, es una exageración. Es que eso es así. No, yo le puedo refutar eso y tal vez usted sabe desarrollo, yo también, pero incluso depende cómo se lo oriente. Por ejemplo, el bono de desarrollo humano, que se le da una perspectiva asistencialista, caridad para los pobres, hoy lo hemos dignificado, lo duplicamos. Esta entrevista se está difundiendo en un canal que pertenece a un banquero. ¿Es que puede ser objetivo este canal? Por ejemplo, hace poco discutimos en este país la ley de justicia financiera para regular a la banca. ¿Es que podía ser objetivo este canal? Propiedad de un banquero en la discusión de la ley. Yo ni conozco Pero al por si banquero. acaso, para que se entere que está saliendo un canal, propiedad de un banquero, Fidel ¿Y a usted Egas. qué le parece que está mal? Sí, yo creo que es una relación incestuosa, nefasta para la sociedad, mezclar comunicación social con intereses económicos. ¿Por qué hace ese programa de cadena nacional los sábados? ¿Por qué no hacerlo? Porque yo tengo ganas de escuchar música el sábado de la tarde. No, cambie de canal o de No sintonía. puedo. ¿No? ¿Por qué? Y porque no es por cadena nacional. No, señora, estoy equivocado, para que vean lo mal informado que está ahora. Las radios se unen voluntariamente y tendremos 100 radios de las 800 que tiene el país. No es por cadena nacional No, señor, total. de ninguna manera. Ni siquiera pagamos por eso, no contratamos radios. Son las radios Las que radios voluntariamente... aquí en Ecuador hay radios del Estado. Hay radios a las que les caigo bien y se unen a la... ¿Ah, sí? Así es. ¿Qué ha hecho usted para controlar a los banqueros en el país desde que es presidente? Traté. Mandamos un proyecto de ley y todo el poder de la banca económico y político lo utilizó en el Congreso y lograron que se rechace nuestro proyecto y se apruebe una ley. Pregúntenle a los ciudadanos, hoy estamos peor que antes. ¿Quiere saber cuánto es en dólares la tasa máxima para el microcrédito? 44%. Por la barbaridad que aprobó el Congreso por presiones de la banca. En ese caso tuvo más poder un banquero que usted. No, el grupo de banqueros, toda la asociación de bancos. Bueno, no importa, eran muchos, pero eran banqueros, no eran presidentes. Por si acaso de los 7, oiga, pero si ganar las elecciones en este país no es ganar el poder. Precisamente por eso necesitamos la Asamblea Nacional Constituyente, para acabar con esos poderes fácticos que están en los grupos económicos, en ciertos medios de comunicación que se han creído dueños del país. Y esta semana... En los últimos años hemos visto cómo al poder en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, accedían políticos poco ortodoxos, vamos a decirlo así. Desde que llegó... Populista. No, yo no he dicho eso. Todo lo que no entiende nuestra élite le llaman populismo. Yo no he dicho eso. Y caer en los lugares comunes, en los discursos cansados de las élites, eso es ser técnico serio. Le repaso. Empezó Chávez en Venezuela, Evo Morales... ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Que se cansó, pues, Latinoamérica el dominio de siglos de unas cuantas élites. Y esto se exacerbó por la larga y triste noche neoliberal, que fue un fracaso rotundo en América Latina. Nos llevó a la peor crisis de la historia en el 99. La larga y triste noche neoliberal, le llama usted. Empezó desde mediados de los 80 y continuó hasta el principio del siglo XXI y destrozó nuestra economía, nuestra sociedad y probablemente nuestras democracias, porque nuestros gobiernos perdían legitimidad. El pueblo, probablemente lo que le pasa un poco a Europa, no quiero especificar país. Bélgica paralizada este lunes por la huelga general. Protestan contra las medidas de austeridad del gobierno liberal. Entre 2008 y 2013, las ejecuciones hipotecarias en Italia han aumentado más de un 100,8%. Una situación dramática que en 9 años ha dejado en la calle a 110.000 familias. Los griegos están hartos del ahorro. Se trata de los presupuestos para 2015. Contienen recortes drásticos.
Los más afectados serían de nuevo los hospitales y las escuelas. Cuando lo hemos visto en entrevistas en España, aquellas que han tenido más repercusión han sido las que le ha hecho mi compañera Ana Pastor. No le llame Anita. Yo creo que no estuvo usted muy acertado llamándola Anita. Bueno, con todo respeto, yo creo que también eso es etnocentrismo, porque Anita es una demostración de afecto en Latinoamérica. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes a usted, Anita, y buenas tardes a toda España. ¿Cómo entiende que el New York Times, el editorial, después usted es verdad dijo que le habían entrevistado, un editorial durísimo, habla de liderar una despiadada campaña contra la libertad de expresión? Pregúntale al New York Times si sabe dónde queda Ecuador. Bueno, yo creo que en el New York Times, presidente, saben dónde queda Ecuador. Yo creo que algunos no saben ni siquiera dónde queda Ecuador. Quizá no, pero no, entiendo que quien ha escrito ese editorial... Déjeme que le termine. Es que me el editorial, ponerle, sí, pero déjeme que le termine la pregunta. El editorial del New York Times... En este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Sí, nosotros intentamos ejercer de intermediarios, presidente, por eso le digo... Veces fracasa. Es como cuando me saludan con 2 besos allá, aquí lo podemos malinterpretar, pero jamás se me va a ocurrir aquello. Bueno, ustedes deben también respetar el resto de cultura, ustedes de vez en cuando. No, yo le respeto. Ayudar a entender el mundo, tratar de entender el mundo, no solo... Yo intento entenderle, pero su país, no solo su territorio. Yo creo que si usted le hubiese llamado Ana no hubiese pasado nada, igualmente. Pero bueno... Y aquí si le llamo Anita no pasa tampoco nada, entonces... Tenemos que tratar de entender las otras culturas. Presidente, ahora precisamente el programa que viene es el de Ana Pastor. Si quiere usted darle paso directamente, puede hacerlo. No, Anita, un fuerte abrazo. Le esperamos aquí para que conozca Latinoamérica y sienta una democracia vibrante, una libertad de expresión real, libertad plena. Bienvenida a Ecuador. Muy buenas noches, ya han escuchado al presidente de Ecuador. Aquí comienza el objetivo y aunque a él le encante cambiar los nombres, a nosotros nos gusta escuchar aquí en La Sexta siempre a los presidentes de gobierno. En este caso el de Ecuador, a Rafael Correa, que así se llama él. Veo que precisamente usted tiene aquí detrás el retrato de uno de esos líderes, Hugo Chávez, que usted sabe que en Europa, cuando alguien dice algo a favor de Hugo Chávez, se le tiran encima. En cambio usted... ¿Quién? ¿Quién? Quiere decir que no conoce en absoluto Latinoamérica. Primero, más que líder, un queridísimo amigo, un extraordinario ser humano, y tan satanizado como probablemente soy yo, como es Evo Morales, como somos todos los que queremos cambiar la realidad en América Latina. Creo que Hugo Chávez lo fue más satanizado. Probablemente por su temperamento, siempre en defensa de su pueblo. Pero yo le pregunto, ¿qué era Venezuela antes de Hugo Chávez? Ustedes saben que Venezuela durante casi 70 años fue el primer productor de petróleo del mundo. ¿Y qué logró con eso? Las fortunas en Miami, los grandes apartamentos, grandes mansiones. ¿Cómo lo va a querer esa élite? Y esa élite es la que maneja los medios de comunicación, que tiene ascendencia y parentela europea, que probablemente es accionista de los diarios también europeos, etc. Entonces es difícil luchar contra esas campañas mediáticas, desinformativas, pero nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué era? La gran pregunta para España y Europa. ¿Qué era Venezuela antes de Hugo Chávez? Usted tiene un programa de televisión, creo que los sábados, en los que yo le he visto allí, bueno, lanzar duras críticas a según qué periodistas de... ¿Y cuál es el problema? No. Ellos no lanzan duras críticas al gobierno. Es que es otra de las cosas, el engreimiento del periodismo, con todo respeto. Se creían por encima del bien y el mal. La libertad de expresión era solo para ellos. Ahora también yo tengo libertad de expresión. Ellos pueden decirle lo que crean al gobierno. Yo diré también lo que creo de los medios de comunicación. ¿Dónde está el problema? Lo que yo le decía era simplemente... La sociedad debe aprender a dejar de tenerle miedo a ese poder inmenso, sin límite, que se llama poder mediático, uno de los grandes desafíos de la humanidad. Es más, deberíamos preguntarnos si una sociedad se puede llamar verdaderamente libre cuando el derecho fundamental a la información está en manos de negocios privados con fines de lucro y que en el caso latinoamericano son propiedad de media docena de familias de muy dudoso proceder. Me gustaría enseñarle cómo reaccionan los dos líderes de los dos grandes partidos de España, del PP y del PSOE. Se dice, no paguemos la deuda pública. Bien, eso queda bien como titular, podemos analizar el titular, pero ¿qué pasaría el día siguiente? Bueno, pues el día siguiente lo que pasaría es que pues la educación pública caería, que la sanidad pública caería. Esto es lo que está proponiendo el populismo precisamente a la ciudadanía. Yo lo que digo es, seamos razonables. Lo que es difícil es gobernar y pagar lo que gastas y no vivir de dinero ajeno. Algunos dicen, bueno, luego pedimos una reestructuración de la deuda. El problema de pedir es que si no pagas, te dejan de dar. Y eso es lo que algunos no han entendido. Si no pagas, te dejan de dar. Lo mismo nos decían a nosotros, nos decían populistas y todo eso. Pero si estoy pagando mucho más de lo que recibo, ¿qué tengo que perder? Y cuidado, no es estafar a nadie, no es falta de seriedad. Pero a mí sí me molesta, con todo respeto, el doble estándar.
O sea, decir, oiga, estoy en crisis, reestructúreme la deuda, esperemos un poco para pagarle o no le pago, es gravísimo. Decirle a la gente, deja tu casa, ¿ya?, para que te la quite el banco que te prestó para esa casa sobrevaluada, ¿no?, y ahora te la quita cuando tienes problemas. Eso no hay problema. Que la gente se suicide porque le quitan las casas, eso no hay problema. Pero que quedemos mal, entre comillas, frente a los banqueros internacionales, en sus cócteles, el Fondo Monetario, frente al capital financiero, eso sí es terrible. Esto es pura ideología, esto no es técnica, no es nada. A mí me gusta mucho Ecuador. Son países que además proceden de estructuras económicas mucho más difíciles que las nuestras. A mí una cosa que me dijo cuando encontré al presidente Correa, me dijo, me dais envidia. Ojalá yo pudiera gobernar en un país con la riqueza y con la preparación de España. Gobernar en un país como Ecuador es mucho más difícil porque tenemos una historia económica distinta. Y a pesar de las dificultades que han puesto a Ecuador, todos los analistas reconocen que las medidas que tomó el presidente Correa han producido los años de mayor prosperidad. Esto termina de desmoronar la alocada comparación de Carrió. Yo creo en Dios, y creo en la paideia griega, y creo en mi educación. A mí no, conmigo no pueden. No puede el chisme, no puede el periodismo. Si saben que no pueden, no me pueden domesticar. Ya soy. Ese puede ser tu partido, pueden. Así es. Pueden, en vez de unen, pueden. Podemos, como en España. Podemos, como en España. Podemos. Me impresiona vivamente, quiero decir, ¿cómo no se va a apropiar alegremente de Podemos si ya se apropió de Hannah Arendt y nadie le hizo juicio? Atilio Borón, que sos un hombre acostumbrado a la polémica agonal, a los diálogos así, ¿por qué parece que el presidente Correa estuviera hablando con un grupo de subnormales en cada uno de estos diálogos? Mirá, porque yo creo que son subnormales. Las preguntas que le hacía, y además este periodista español era de los más progresistas y de izquierda que había en España. O sea, este no era alguno de los que, bueno, no los nombres, ya sabemos. Bueno, era uno de los mejorcitos. Las preguntas que le hacían eran una tontería. Ponerse a discutir sobre si es Ana Pastor o Anita Pastor. Digo, la impresión que me da, y tal vez es esto no tiene nada que ver con la filosofía política, era la pelea de King Kong contra el Beto, ¿cómo se llama? El gato Beto, ¿no? Realmente era eso, era, digamos, una disparidad tan fenomenal de argumentos, de recursos. La verdad, los periodistas, digo, la nata, un papelón impresentable lo que dijo. Digo, quiere decir que el equipo de producción no le informa, mirá, no es una cadena así, es voluntaria, digamos, habla un poco de lo que, de una gran verdad que dijo ahí Correa, dice que una sociedad libre no puede serlo si el sistema de medios es un sistema de medios monopolizado, como desgraciadamente existe en la gran mayoría de los países del mundo. Este es el problema. Y Argentina en ese sentido ha dado una batalla que la coloca como uno de los pioneros de la construcción de una nueva sociabilidad y una nueva organización democrática. Mirá lo que le pasó a Dilma Rousseff. Dilma, digamos, y Lula no quisieron meterse en el tema porque evidentemente es un tema que suscita voluntades en contra muy enconadas. Lo vemos a diario en la Argentina, ¿verdad? Y fíjate lo que pasó, Dilma estuvo a un punto así de perder las elecciones, ¿no es cierto? Y ahora quiere ver si saca una ley de medios. Correa sacó una ley de medios. Sí, señor. Y ahí se nota bien la diferencia. Acá la tenemos y se nota la diferencia. Pero en muchos otros países, mirá México. Claro, cuando siguiendo a Manuel Ugarte nosotros hablamos de la patria grande, no es en vano. Por eso el presidente Correa nos parece tan cercano, ¿o no, Mariana Moyano? Lindo, aparte. ¿No ves? Qué cosa. Es inevitable decirlo para las chicas. No, estaba pensando justamente en línea con lo que decía Atilio, incluso no teniendo enfrente, no necesariamente, que no es el caso porque efectivamente se trata de un dirigente político brillante, pero no teniendo enfrente a un dirigente, también quedan como burros, porque lo interesante es que en ese diálogo lo que aparece ahí de Correa es que le corren los velos, ¿no? Se va como de lo que hay que decir, de lo políticamente correcto, y le muestra el backstage de la política, el backstage, pero ¿cómo? Usted está en un medio y que tiene un dueño. Esa pregunta descoloca. Lo mismo que en el caso de Bailey, que veíamos en el informe anterior, que es o es un cínico o es un ignorante de cualquier encuentro, de reunión. Quiero decir, uno para ponerse de acuerdo, para ir a comer con un grupo de amigos, hace por lo menos 2 llamados telefónicos o 3 mensajes de texto, aunque sea. ¿Él realmente puede pensar que se termina una situación política de 53 años con un llamado telefónico al mediodía y un traductor?
¿No se da cuenta que hay meses de negociación política, de operaciones, de idas y vueltas? Eso cualquier periodista, aunque no conozca los detalles, lo supone, lo presupone, lo especula. Entonces, en ese tipo de cosas se ve como la burrada del relato que se hace. Y estos presidentes, lo que me parece que es interesante es que uno puede estar de acuerdo o no con lo que dicen, pero muestran ese detrás de escena de la política. Te corre el hilo y te dice, bueno, esto es lo que nosotros estamos discutiendo, ¿qué les parece? Y ahí los tipos que están acostumbrados a repetir como loro lo que corresponde que digan y no lo que realmente piensan o tienen ganas de decir, quedan realmente como personas muy, muy ignorantes o muy cínicos, depende cada caso, ¿no? A veces ambas asimetrías a la vez. Yo me muero por un aforismo, pero solo de 5 segundos, de Orlando Barone. Si es más que eso, voy a pedir un corte. Voy a repetir un mensaje que me mandó un amigo de mi generación, por favor, como parecida a la de Borón. ¡Viva Cuba! Muy bien. Una vez más, Orlando Barone. Y quiero decirles que ahora, después de este corte, vamos a tener nada más y nada menos que, bueno, a ver, uno de estos periodistas podría ser inteligente, eso es un oxímoron. En la misma figura consiste esto de un rubio peronista, Gustavo Berger, actuando para todos ustedes y todos nosotros, después del corte aquí, en 6, 7, 8. No, yo sé lo que usted cree, pero escúcheme, yo no estoy loco. Hay una verdad, sí, y es que yo sé que siempre la vida va a ser extraordinariamente linda para mí. No sé si la gente sentirá la fuerza de la vida como la siento yo, pero en mí hay una alegría, una especie de inconsciencia llena de alegría. Lo que hay es que esas cosas uno no se las puede decir a la gente. Lo tomarían por loco. Y yo me digo, ¿qué hago de esta vida que hay en mí? Y me gustaría darla, regalarla, acercarme a las personas y decirles, ustedes tienen que ser alegres. ¿Saben? Tienen que jugar a los piratas, hacer ciudades de mármol, reírse, tirar fuegos artificiales. No, yo no estoy loco. Sonreír un poco más de lo normal. Quiero verte sonreír un poco más de lo normal.